Un día, mientras estaba en el trabajo, perdí el conocimiento y cuando me desperté estaba en un lugar desconocido rodeado de personas que nunca había visto antes. Me miraban con una extraña mezcla de sorpresa y miedo en sus rostros. Me dijeron que había estado allí durante varios días y que había estado actuando de manera extraña e inquietante. No podía recordar nada de lo sucedido y me sentía aterrorizado de lo que pudiera haber hecho en ese tiempo perdido. Decidí buscar ayuda y visité a varios especialistas en salud mental, pero nadie podía decirme exactamente qué estaba pasando en mi mente. Con el tiempo, comencé a notar ciertos patrones en mi comportamiento y empecé a sospechar que podría estar experimentando algo parecido a la personalidad múltiple. Pero algo más oscuro estaba sucediendo. Cada vez que perdía el conocimiento, había un patrón que me llevaba a un lugar diferente con personas extrañas y siniestras. Cada vez que regresaba, había un pedazo de mi memoria que se había perdido y no podía recordar lo que había sucedido. Empecé a investigar por mi cuenta y descubrí que tenía varias personalidades distintas, cada una con su propia voz y características únicas. Pero había una que era diferente. No era como las demás, era más oscura y peligrosa. Descubrí que esta personalidad era la que me llevaba a lugares extraños y me hacía perder la memoria. Pero algo más me inquietaba. Había ocasiones en las que me despertaba en lugares completamente diferentes, sin tener idea de cómo había llegado allí. Su voz susurraba al oído y con palabras dulces me convencía de seguirle. Me hacía hacer cosas que nunca en mi vida haría. A pesar de su peligrosidad, sentía que esta personalidad se preocupaba por mí. Buen trabajo, campeón. Es hora de descansar. Me susurró otra vez. Espera, puedo dar mucho todavía. Se voltea y con pequeños chasquidos me despierta. Es hora de madurar. Y en este momento solo sé que estoy en el fondo de su subconsciente. Espero algún día regresar.